Bueno, vamos con el último tema del curso, o temas, porque he refundido dos temas en uno. Lo que se llama la función lineal y la función, bueno, vamos a ver primero lo que son las funciones y después dentro de ellas la función lineal y la función cuadrática. Son dos funciones muy importantes que tenéis que empezar a controlar ya porque el año que viene se van a insistir mucho sobre ello y en los siguientes cursos también. Así que vamos a ver este tema de funciones. Primero vamos a ver lo que es una función, una idea un poco que sea clara de lo que es una función y después ya estudiaremos esas dos funciones por separado. Lo primero, ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos o más variables o magnitudes. Ya sabéis que las variables, las magnitudes son cosas que se pueden medir, ¿no? Pues cuando hay una relación entre esas variables o magnitudes, se dice que hay una función, que una depende de la otra. Nosotros vamos a trabajar solamente con dos variables, aquí hay funciones que tienen más de dos variables. Una de las variables se le llama variable independiente y la vamos a anotar o la vamos a designar con la letra X. Y la otra es la variable dependiente que vamos a llamar Y. O también la vamos a llamar como f de x. Se lee así, ¿eh? F de x, no f por x, f de x. Así que a partir de ahora, funciones con dos variables. Una es la x, la independiente, y la otra la y o la f de x, que es la dependiente, depende de la otra, ¿vale? Ya conocéis funciones, ¿eh? Habéis trabajado este curso sin daros cuenta con funciones. Por ejemplo, habéis trabajado con las funciones polinómicas. ¿Os acordáis? Esto es un polinomio de grado 3, ¿veis? ¿Os acordáis que cuando os decía cuál es el valor numérico cuando la x vale 4? Pues le dabais a x valor 4, lo metíais aquí, hacéis la operación y me sabía lo que valía la p. Eso es una función. En función de lo que valga la x, la p toma un valor u otro, el polinomio toma un valor u otro. Y las sucesiones son otro tipo de función. La única diferencia entre esta y esta es que aquí le puedes meter a la x el valor que tú quieras, pero aquí solamente le metíamos valores enteros, naturales. 1, 2, 3, ¿os acordáis? El primer término, el segundo término, el tercer término. Por ejemplo, para n igual a 5, 5 por 2, 10, más 4, 14. Luego el término que ocupa la posición 5 es el 14. Así que a sub n sería 14. ¿De acuerdo? Pues si os dais cuenta, eso es una función. Bueno, pues aparte de esas funciones, las hay muchas más, las habéis visto en tecnología, en física, por ejemplo esta de el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Aquí son tres magnitudes, tres variables, ¿veis? Pero el espacio es la variable dependiente y depende del valor que tome la v y la t, porque esta función depende de dos variables, la v y la t. Bien, y hay como estas hay muchísimas que seguramente habréis visto en tecnología y en física, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a trabajar, nos vamos a centrar solamente en funciones con dos variables. Ya os digo, la y y la x. Yo aquí siempre hago un símil para que entendáis un poco cómo es una función. Con el símil que hago es la máquina de chorizo, ¿no? Esas máquinas que se usan para embutir. Pues digamos que la X como si fuera la carne, que la metéis por la máquina por la parte de arriba, le dais a una manivela, que sería hacer las operaciones, ¿ves? Elevar al cubo, restarle 3 por X, en fin. Y después sale el resultado que sería lo que vale la P, el polinomio. Pues esto sería más o menos parecido, ¿ves? Entonces aquí lo vamos a hacer con, mira, aquí os pongo un par de globos conjuntos, donde vamos a meter, el primero va a ser el conjunto de las X y el siguiente de la Y. A este conjunto se le llama el conjunto inicial también. Y este se llama conjunto final o imagen. Y nuestra máquina es esta que hay aquí, ¿veis? Esta es nuestra máquina de chorizos. F de x o y igual a x al cuadrado. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que coger lo que vale la x y elevarla al cuadrado. Así que esa es nuestra operación. Eso es como darle la manivela. Pues vamos a meter un poquito de carne en la máquina. Si le metemos el 0, pues a la x le damos el valor 0, sería 0 al cuadrado 0, luego la función valdría 0. ¿Veis? La y valdría 0. O la f de x, lo mismo. Si le meto el 2, 2 al cuadrado 4, me valdría 4. Si le meto menos 2, f de menos 2 sería menos 2 al cuadrado, que también es 4. Vaya, sale lo mismo. Y si le meto 3, sale 9. ¿De acuerdo? ¿Veis? Le voy metiendo unos valores a la máquina, hago la operación y me devuelve otros. Pues eso es lo que es una función, ni más ni menos. Daros cuenta de una cosa muy importante en las funciones. En las funciones, para un valor de x solamente puede haber un valor de y. ¿Veis? Una flechita para allá. Pero sí que es verdad que para un valor de y puede haber varios de x. Puede recibir varias flechas. Pero lo importante es esto. De cada valor de aquí solamente sale una flecha. Es decir, si yo le doy un valor a la x, la y no puede tomar varios valores. Tiene que tomar uno en concreto. Ahora, la y podría valer dos veces lo mismo. Mira, aquí vale 4 para 2 y para menos 2. ¿Por qué? Porque al elevarlo al cuadrado me sale el mismo número otra vez. Pero bueno, eso puede ocurrir, ¿eh? Bueno, pues ese concepto es muy importante que tengáis claro. Un valor de x, un valor de y. Ese es el concepto de función, ¿vale? Bueno, estas hojas os las voy a pasar de esta forma, ¿eh? Es un resumen de los dos temas que vienen en el libro.
Bueno, ¿qué es a lo que llamamos dominio de una función? El dominio de una función que se escribe con una letra D mayúscula, D de f de x, dominio de la función f de x, es el conjunto de todos los valores que me dan un valor de y. Es decir, si tú metes en la máquina de chorizos un valor, haces la operación y te devuelve otro, eso es un valor del dominio, ¿vale? Pero puede ocurrir, hay funciones que le metes un valor a la x y no te devuelve nada. Pues entonces eso no pertenece al dominio, ese valor de x no vale. Es decir, el dominio son los valores de x que valen, que te dan un valor de y. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que lo vais a entender muy bien. Mira, por ejemplo, en estas funciones que teníamos antes, de polinómica, aquí le puedo meter cualquier valor a la x que me va a devolver siempre un valor de p, un valor de la función. Este sería la y, ¿eh? La llamamos p de polinomio, pero sería la f de x o la y. Pero mira, esta máquina de aquí. Esta máquina, sin embargo, no. Si tengo que f de x igual a la raíz cuadrada de x, si le doy a x valores positivos no hay ningún problema, pero como le doy un valor negativo, la raíz cuadrada no existe de un valor negativo, de un número negativo. Por lo tanto, el dominio ya no serán todos los valores de x, serán solamente los que sean positivos. Y se escribe así. El dominio sería desde el 0, ¿veis? Incluido hasta el infinito. Igual que en la otra, en esta por ejemplo, de x al cuadrado, pues el dominio sería desde menos infinito hasta infinito. Le puedo dar cualquier valor a la x, pero aquí solamente desde el 0 en adelante. Porque de 0 para atrás me daría problemas esta máquina, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama el dominio. El conjunto de valores que yo puedo meter en la máquina, ¿vale? ¿Y a qué se llama recorrido? Pues el conjunto de valores que me salen de la máquina. Este sería el recorrido y este sería el dominio. Dominio, recorrido, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos dos conceptos son para que los tengáis simplemente. Porque después del año que viene se van a desarrollar mucho más y en los siguientes también. Lo vais a oír mucho esto de dominio, ¿eh? Gráfica de una función. Bueno, una cosa que tienen también las funciones es que se pueden representar sobre un eje de coordenadas. Ponemos en el eje de las x el valor de la x y el valor de la y sería sobre el eje de las y. Entonces, con eso podemos ver la función. Una función, aparte de tenerlas escritas de esta forma, si la dibujo, veo un poco cómo evoluciona, dónde crece, dónde decrece, qué es lo que hace la función. Bueno, pues las gráficas son muy interesantes porque de un golpe de vista puedes ver cómo evoluciona la función. Os pongo aquí una serie de funciones. Mirad, esto sería una función lineal que vamos a estudiar más adelante, las típicas rectas, ¿vale? Esta es una función parabólica, una función cuadrática, se le llama parábola, ¿vale? Esta función es una función que vamos a estudiar también en este tema. Estas son más complicadas, una función un poco más complicada, veis cómo lo hacen, y esta es una función seno que veréis el año que viene, una función seno, ¿vale? Bueno, son sencillas hasta cierto punto, pero bueno. ¿Cómo se estudia una función? Pues las funciones gráficamente se estudian siempre de izquierda a derecha. Así que esta, por ejemplo, podríamos decir que es una función que va creciendo, ¿verdad? Esta función va decreciendo hasta aquí y después crece. Esta crece. Después viene por aquí creciendo, aquí está rota, ¿no? Hay un salto, decrece, vuelve a saltar, decrece. Esta es una función que crece, decrece, además es una función que se llama periódica, porque se repite. Ya veréis, teníamos que haber estudiado este tema, pero hay una serie de propiedades o características que tienen las funciones como son esas, donde crece, decrece, si tiene periodos, si tienen simetrías, todo eso se estudia. Por ejemplo, esta función es simétrica, ¿no lo veis? Si la dobláis, coincide por los dos lados. Bueno, pues todas esas cosas se tienen que estudiar, pero en este curso no nos da tiempo, vamos simplemente a que veáis algunos conceptos superficiales, ¿eh? Muy bien, pues ya está, es la función. Estos son lo que se llaman las gráficas. ¿Cómo se hace una gráfica? Pues necesitas puntos. Si tienes puntos, dibujas unos pocos y después ya los rellenas todos. Lo que pasa es que hay que saber qué puntos hay que coger para que te quede perfecta, y eso es lo complicado. Hay que intentar dibujar la función con los menos puntos posible, pero que te quede bien. Bueno, pues aprenderemos esta y esta, que son muy sencillitas. Esta con 2 puntos basta, y esta necesitaríamos siempre como mínimo 3. Uno, el vértice, que se llama esto vértice, y otro por aquí, para que tenga la forma. Estos necesitan más cosas, y estas también. Muy bien, pues ya vemos ya claro lo que es una función, el concepto de función, relación entre dos variables, una dependiente y otra independiente, que se pueden representar, el dominio, que son los valores que toma los valores que le podemos dar a la x, y el recorrido, los que toma la y, ¿vale? Pues con todos estos conceptos vamos a introducirnos ya. Bueno, vamos a ver otra cosa antes, lo que se llaman los puntos de corte, que son también muy interesantes. Las funciones normalmente, no siempre ocurre, pero suelen cortar a los ejes de coordenadas. Bien, cuando cortan los ejes de coordenadas pueden cortar el eje de las x y el eje de las y. Entonces vamos a ver cómo se obtienen esos puntos, porque son muy interesantes. Ya os avanzo que puntos de corte con el eje de las y no puede tener más que uno.
como mucho. Y con el eje de las x, pues puede tener muchos. Mirad, aquí esta función, la función que hemos visto antes, esta función que os dije, la función seno, corta muchas veces al eje de las x. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero al eje de las y solamente puede cortarlo como mucho una vez. Pues venga, ¿cómo se obtiene esto? Pues muy sencillo. Si quiero tener el punto de corte con los ejes de las x, si os dais cuenta, este punto, ¿qué punto es? Este sería el punto 3, la x vale 3, la y vale 0. Por lo tanto, lo que hay que hacer es 0 la y. Pues mirad, el punto de corte con los ejes de las x, lo que hay que hacer es la y 0. Así que cogéis la función y la igualáis a 0, ¿vale? Y resolvéis una ecuación. Y las soluciones serán los puntos de corte que buscas. ¿Cómo se hallan con los puntos de corte con los ejes de las y? Pues muy sencillo. En este punto, la x aquí vale 0 y la y vale menos 6. Por lo tanto, habrá que hacer la x 0. Pues eso es lo que se hace. Daros cuenta que con el eje de x haces la y y con el eje de la y haces la x 0, ¿vale? Vamos a hacerlo con un ejemplo que tenéis aquí. Esta es la parábola esta que hay aquí abajo, la misma, ¿veis? Esta es la misma parábola. Corte con el eje x, haces la y 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues la haces un 0, te queda entonces una ecuación, la resuelves y me salen x igual a menos 3 y x igual a 2. Por lo tanto, los puntos de corte serían menos 3, 0, ahí 0, y 2, 0. Y ahora con el eje de las y hay que hacer la x 0. Pues donde hay una x pones un 0, lo resuelves y te saldrá un valor, que es menos 6. Tan sencillo como eso, simplemente hacer la y 0 y la x 0. Y así sería la forma de hallar los puntos de corte. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez visto eso, de esto os voy a hacer unos ejemplos para que los tengáis. Vamos con la primera función. Hoy vemos un poquito por encima la primera función, la lineal, y después mañana ya nos metemos con o el próximo día nos metemos con la función cuadrática. Bien, la función lineal. Las funciones lineales son funciones de esta forma. mx más n. Son polinomios de grado 1. Aquí en vez de mx más n podría haber puesto ax más b, pero bueno, da igual, se ponen estas letras por convenio. Bien, estas funciones cuando las representas, su gráfica es una línea recta siempre, ¿vale? ¿Y cómo se dibujan? Pues simplemente necesitaríamos dos puntos. Con dos puntos ya se puede dibujar la función. Cada una de estas letras tiene un nombre. Mirad, la m es lo que se llama la pendiente de la recta. Lo que me da es la inclinación de la recta. Cuanto más inclinada es la recta, más grande es este número. Y cuanto menos inclinada, más pequeño, ¿vale? Y la n se le llama ordenada en el origen. Esta n es la ordenada, es donde corta la recta al eje de las y. Así que en cuanto tengáis una función lineal de esta forma, ¿veis? Ya sabéis que la pendiente es 2, la inclinación es 2. Esto significa realmente, el 2 significa que por cada unidad de x, la y sube 2 unidades. Miradlo aquí, lo veis muy claro. Por cada unidad de x, cuando pasas de aquí, de este punto a este punto, cuando pasas, por cada unidad de x, la y sube 2. Pues eso es la pendiente, ¿vale? ¿Cuánto aumenta la y por unidad de x, por cada x? Y la n, pues es 3, efectivamente, corta al eje de las y en el 3, ¿lo veis? Así que con estos dos numeritos, cuando los veáis, ya sabéis cosas de la recta, ya sabéis qué forma tiene, ¿de acuerdo? Sobre todo a la hora de estudiar ciertas cosas. Pues mirad. Después veremos, en el próximo vídeo veremos cómo se obtiene la ecuación de una recta cuando colocáis puntos. No cómo dibujarla, sino cómo obtenerla. Pero vamos a ver solamente esto para acabar. Mirad. ¿Qué pasa según sean esta m y esta n? ¿Qué ocurre? Pero mirad, si la m, la pendiente, es positiva, ¿vale? La recta crece de izquierda a derecha. Sería esta, la roja, miradla. Esta, ¿veis cómo crece? De izquierda. Siempre que hay que estudiarlo de izquierda a derecha. Es una recta que va creciendo. Si la pendiente es negativa, ¿veis? M menor que 0, menos 3x. La recta es decreciente, viene bajando. Mírala cómo viene bajando. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha viene bajando. ¿Qué pasa si la pendiente no es positiva ni negativa? 0, es lo que me queda. Pues que es una función constante, que siempre vale lo mismo. Miradla, aquí la tenéis. ¿Veis? Esta es la función 0x más 3, o sea, y igual a 3, porque 0 por x es 0. Me queda y igual a 3, pasa por el 3. He puesto 3 y aquí he puesto 4. Esto sería realmente un 4, ¿eh? Lo voy a arreglar después, sería un 4 aquí. Vale. Luego es una recta constante, claro, no tiene pendiente, ¿ves? Horizontal, siempre vale la y siempre vale lo mismo. Para 3, 4. Para x igual a 4, 4. Para x igual a 5, 4. ¿De acuerdo? Y por último, si la ordenada del origen es 0, si no tiene n, pues sería una función que se llama proporcional. Pasa siempre por el origen de coordenadas. Al no tener n, la n vale 0, pues pasaría por la y 0, ¿vale? Y sería esta verde. Esta se llama estas rectas se llaman rectas proporcionales, o función proporcional. Función constante, función proporcional, y en general todas se le llaman función lineal. ¿De
acuerdo? Bueno, pues el próximo día vamos a ir viendo cómo se obtiene la ecuación de una recta, pero cuando conozcamos puntos, con una formulita que voy a dar. Voy a decir cómo se calcula la pendiente y cómo se obtiene la n, ¿de acuerdo?